Holam 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos a su programa Verdades Bíblicas. Siempre es una bendición estar aquí con cada uno de ustedes con el anhelo y el deseo de querer estudiar la palabra de Dios. Con ustedes, su hermano en Cristo, Douglas Bravo. Para los que ya me conocen y a los que no me conocen, pues también sale en pantalla mi nombre. Queremos darle un saludo muy especial a los que nos miran en los diferentes canales, como Canal Holam 7 Internacional, también los que nos miran en YouTube, a los que nos miran en Facebook. Dios les bendiga y que el Espíritu Santo pueda impresionar sus vidas, porque realmente no es el expositor de la palabra, sino el Espíritu de Dios que obra en el corazón humano cuando nosotros dejamos de que Él trabaje en nuestra vida. Realmente Él quiere trabajar en nosotros. Su palabra nos enseña que Él está a la puerta de nuestro corazón, llamándonos hacia el arrepentimiento, llamándonos hacia la aceptación de la verdad de Dios. Pero somos nosotros los que decidimos. Por eso la palabra de Dios nos enseña, si hoy nosotros oímos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Por eso el tema que vamos a estudiar tiene por nombre corazón engrosado. ¿Qué significa eso de corazón engrosado? ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Así que vamos a estudiar, vamos a meditar y vamos a dejar de que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe y sobre todo que nos pueda convencer de que cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón, para que así nosotros podamos ser conscientes cómo estamos y le demos cabida al Espíritu de Dios que obre en nosotros. Me gustaría tener palabras de oración para que cuando comencemos a estudiar, sea Dios el que realmente esté con nosotros. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea su nombre, Señor Todopoderoso. En este momento le doy gracias porque por su inmenso amor, misericordia, estoy aquí en este lugar para presentar su palabra. Y quiero rogar especialmente por cada persona que mire este programa de verdades bíblicas, que usted le pueda bendecir grandemente. Quizás algunos pueden estar enfermos, quizás con problemas, que su Espíritu Consolador pueda obrar en sus corazones de traernos esa paz, esa alegría que solamente del cielo puede venir. Su Hijo amado nos prometió que Él nos daba una paz que el mundo no la puede dar y esa paz queremos conseguirla. Ahora vamos a estudiar su palabra. Queremos rogar, Señor, que nuestra mente pueda recibir el mensaje celestial. Yo voy a presentar su palabra y quiero rogar ser dirigido por su Espíritu Consolador. Ese Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y del juicio por venir. De tal manera, Señor, de que al trazar su palabra y su Espíritu toque el corazón de cada alma, cada persona que dedica su tiempo a ver este programa de verdades bíblicas. Danos, Señor, el ánimo de seguir adelante en su obra y sobre todo en la perseverancia, ya que su palabra dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Que al levantarme su bendición repose sobre este estudio, en el precioso nombre de su Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a estudiar en este momento en el libro de Isaías capítulo 6. Vamos a estar ubicados en el libro de Isaías capítulo 6. Ahí va a estar todo nuestro estudio. Va a estar, por si usted tiene Biblia, donde quiera que se encuentre, puede agarrar la palabra de Dios y sus escrituras y puede ver si las cosas son así. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de ver si las cosas son así. Ok, vamos a leer en primer lugar en capítulo 6, en el versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios así. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor
sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Cuando nosotros miramos aquí estos pasajes, miramos las escrituras, miramos que el profeta Isaías tiene una visión extraordinaria, una visión no común, porque no mira a profetas, no mira a redimidos, no mira cosas celestiales, sino realmente a quien mira, dice el versículo, que él miró al Señor, sentado sobre un trono grande y sublime. De tal manera que los serafines, si bien es cierto son ángeles, estaban ahí, que le daban honra y gloria, le reverenciaban, de tal manera que se cubrían totalmente para poder estar presente ante el Señor. Ahora, me gustaría que leyéramos algún pasaje de las Escrituras, porque cuando leemos aquí de que miró al Señor, pues nuestra mente se nos puede venir el pensamiento: ¿cómo es esto? Que miraron a Dios. Y en las Escrituras hay muchos versículos de personas que dicen que miraron a Dios, pero exactamente a quién realmente estaban viendo. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 18. San Juan 1:18. Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 1, el versículo 18, ahí lo tienen en pantalla. Pero es un versículo muy interesante, la información que se nos presenta allí en San Juan 1:18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Cuando nosotros leemos este versículo, podemos ver algo muy maravilloso que se encuentra aquí. En primer lugar, dice el versículo que a Dios nadie le vio jamás. O sea, y cuando Juan escribe esta carta, había pasado mucho tiempo de que Isaías había recibido esta visión. De hecho, nosotros podemos ver en las Escrituras de que cuando Jesús aparece en el escenario, cuando Él se encarna y comienza a desarrollar su ministerio, dice la palabra de Dios de que Él llega a un lugar y lee el libro del profeta Isaías. Es decir, de que ya Isaías hace tiempo que ya no estaba, no era de esa época. Claramente lo deja en claro ahí. Pero ahora viene este versículo en San Juan 1:18 y dice que a Dios nadie le vio jamás. Bueno, y entonces ¿quién vio a Isaías? Y dice el versículo que miró al Señor sentado en su templo, en su trono. Entonces, ¿a quién estaba viendo? Porque dice, a Dios nadie le vio jamás. Eso está claro. Y entonces, si dice que a Dios nadie le vio jamás, pues entonces, ¿a quién vio el profeta Isaías? ¿Ya? Porque dice, mire el Señor y los serafines, y todos decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Pero dice el mismo versículo, al unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Pero podemos decir, pues le ha dado a conocer cuando vino el Señor Jesucristo a esta tierra. Pero realmente el versículo abarca la idea que siempre donde se ha manifestado y que parece afirmación de que Dios ha estado, se refiere a que el Hijo de Dios es el que ha estado ahí. Por eso nosotros podemos ver en Jueces, capítulo 13, versículo 22. Miremos lo que dijeron estas personas en Jueces, capítulo 13, en el versículo 22. Jueces 13, 22. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y dijo Manoa a su esposa, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Me gustaría aclarar ahí, para el que no conoce, que tal vez no conoce la historia, mejor dicho, Manoa era el padre de Sansón. Y dice que se le había aparecido el ángel de Jehová. Este personaje es llamado en las Escrituras el ángel de Jehová. Y cuando ellos vieron al ángel de Jehová que hizo
una señal y subió, dice, del altar en una llama. Ellos dicen, pues vamos a morir porque a Dios hemos visto. Ellos entendieron que el personaje que estaba allí es divino. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros miramos esto, se nos da a entender algo a nosotros grandioso. Ellos dijeron, hemos visto a Dios. Allá Isaías dice que miró al Señor. Pero de San Juan 1:18 nos decía de que a Dios, el Padre, haciendo referencia al Padre, dice que nadie le vio jamás, pero al unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, es el Señor Jesucristo el que se ha manifestado a la humanidad. El Señor Jesucristo de una u otra manera siempre ha estado ahí presente. Por eso en una ocasión nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos, a los judíos, Abraham dice, vio mi día, Abraham se gozó en ver mi día, y le dice, ¿cómo si no tienes ni 50 años? ¿Y cómo que Abraham miró? Miraste a Abraham, porque Abraham, con el que se relacionaba, con el que hablaba, la palabra de Dios nos da a entender que era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Ok, estamos claros en ese punto. Vamos a seguir analizando Isaías capítulo 6 porque no hemos llegado al punto, no estamos haciendo lo que es la introducción del estudio. Porque ¿qué tiene que ver esto? Porque Isaías tiene una visión celestial maravillosa, grandiosa, extraordinaria, fuera de lo común. Pero a quien mires a Dios, y cuando mira a Dios, pues él está impresionado de toda la visión maravillosa que él está viendo. Ahora, yendo al libro de Isaías, capítulo 6, vamos a leer en el versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. La palabra de Dios dice esto que aparece en pantalla. Usted lo puede estar viendo, dice así. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Cuando nosotros leemos ese nombre de Jehová, no solamente se le atribuye a Dios el Padre, también al Hijo se le atribuye ese nombre. Es más, la palabra Jehová significa el que existe por sí mismo, que viene del hebreo Jehová, ya que significa el autoexistente, el eterno. Ahora, pero cuando Isaías mira esta visión maravillosa, Isaías siente una lástima, un pesar. Ahora, querido amigo y hermano que mira este mensaje, Isaías, cuando Dios lo llama porque mira, si bien es cierto, no una vida perfecta totalmente, pero mira a alguien dedicado al servicio de Dios, alguien entregado a Dios, y entonces por eso lo llama. Es decir, a alguien que estaba tratando de ser recto con la ayuda que Dios da. Sin embargo, cuando Isaías mira esta visión, dice, soy muerto. ¿Por qué? Porque la misma condición humana te hace ver, te hace conocer, te hace comprender cómo está uno delante de Dios. Y entonces, ¿cómo te puedes presentar así delante de Dios? Y él se da cuenta de que él aún es pecador. Él aún es pecador, dice, porque siendo hombre inmundo de labios. Y yo no me imagino que Isaías tenía un lenguaje como el lenguaje de la calle, sino un lenguaje que realmente él había venido educando para servir a Dios. Y sin embargo dice, yo soy un hombre de labios inmundo. ¿Y qué dice el versículo? Y además habito en pueblo de labios inmundos. Cada día escucho cosas feas, cada día miro cosas que no son agradables a ti. Y sin embargo mis ojos, dice, han visto al Rey Jehová de los ejércitos, que ya aclaramos que el que mira es el Hijo de Dios. Ahora bien, esto nos hace entender un poco por qué Dios nos pide esta condición a todos aquellos que seremos herederos de la salvación. ¿Cuál condición? Hebreos 12:14. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a ir a Hebreos 12:14. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y es un versículo que todos lo conozcan. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. En primer lugar, dice que necesitamos seguir la paz con todos. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero quizás aunque yo me porte bien y todo, hay gente que no puedo tener paz. Y es correcto eso.
Porque por eso el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres, porque a veces por muy bien que te portes, por muy buena conducta que seas, hay personas que tienen el espíritu del enemigo y por lo tanto, entre más uno esté tratando de llevar las cosas bien, pues ellos van a tener la contraria. El mismo Jesús. Recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, en esta tierra, hacía solo bienes, sanaba, curaba, ayudaba, alimentaba, hacía obras de caridad, tenía mensajes de amor, no tenía egoísmo, no tenía orgullo, no tenía ningún problema, sin embargo tenía enemigos. Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros. Seguir la paz con todos y la santidad, y aquí está la santidad, la consagración, sin la cual nadie verá al Señor. Si Isaías, tratando de llevar una vida recta, dijo que se sentía inmundo. Por eso el apóstol Pedro dice en una ocasión, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el que está tratando de llevar las cosas bien, le cuesta salvarse, es muy difícil para ellos, ¿dónde va a aparecer el impío y el pecador? ¿Cómo? Por eso Apocalipsis 6 menciona esto que pasará en el tiempo del fin. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 6, el versículo de 15 al 17, si no me equivoco. Esto es lo que vamos a leer. Apocalipsis 6, del 15 al 17. Dice la palabra de Dios así. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las entre las cuevas, y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Interesante la pregunta que hace el mismo Juan. Juan está impresionado de todo lo que está viendo que está ocurriendo en los días finales, ya pronto para la venida de Jesús. Y dice que los grandes de esta tierra, los poderosos, los gobernantes, todas las personas, dice que se quieren esconder. ¿Por qué? Porque le falta una característica, una cualidad que distingue al pueblo de Dios, que lo hace ser un pueblo peculiar, un pueblo diferente. Y es lo que leíamos en Hebreos 12:14. La santidad, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Eso es lo que no tienen todos ellos. Quizás tenían dinero, poder, influencia, quizás muchos talentos, pero la paz que Cristo da y que el mundo no da, ellos no la podían tener. Y entonces ellos se sienten tan alejados de Dios. Si Isaías se sintió culpable, ahora imaginémonos cómo se va a sentir la persona que está totalmente lejos de Dios, no quiere saber nada de Dios, rechaza el mensaje de Dios. Y por eso ellos sienten dolor, sienten angustia, porque el gran día de esa ira llegó y llegará. Juan lo mira en misión como que ya pasó, pero esto es un evento que pasará y será terrible para la mayoría de personas en el mundo. Ahora bien, hemos visto esto, entonces ahorita entendimos un poquito porque Isaías dice, pues ay de mí, que soy porque mis labios inmundos vieron a Jehová de los ejércitos. Ahora entendemos la importancia de la santidad, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cómo vamos a estar en pie? ¿Cómo vamos a estar en pie cuando el Señor se manifieste? Ok, vamos a Isaías nuevamente en el capítulo 6. Estamos estudiando el capítulo 6 de Isaías. Y vamos a leer ahora el versículo siguiente, que es el 6 y el versículo 7. Isaías capítulo 6, versículo 6 y el versículo 7. Dice así. Y volóse a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas.
Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Ahora, qué interesante esto que aparece aquí de una manera simbólica. Viene un carbón encendido del altar, carbón encendido. Y obviamente el carbón pues, es fuego, y el fuego quema. Y lo que quiere quemar es el pecado, la culpa. Y el Señor es como fuego purificador, dice en el libro de Malaquías, la obra maravillosa que Él hace. Él purifica, limpia. ¿Y quién hace eso? Esa obra. Vamos al libro de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan y vamos a leer en el capítulo 1, versículo del 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice la palabra de Dios de esta manera. Primera de Juan 1, versículo del 5 al 7. Dice así, y este es el mensaje que oímos de él. Y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Qué interesante lo que dice el último versículo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, no dice de algún pecado, no dice de algunos, de muchos, sino de todo pecado nos limpia la sangre de Jesucristo. Ahora, en el versículo 6 hace énfasis que si andamos en tinieblas estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en luz, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Ya? Y eso es lo que pasó con Isaías. Él estaba caminando en la luz y entonces simbólicamente el carbón encendido del altar, una representación del sacrificio de Cristo, que el cual es el único que puede limpiar, lo limpió de toda culpa y pecado. Todo lo que el ser humano necesita es ser limpio del pecado. Es lo que necesitamos en sí. No necesitamos saber mucho de la Biblia. Necesitamos ser limpios del pecado para la salvación, porque aún teniendo mucho conocimiento de la Biblia, podemos perder nuestra salvación, porque no es del tener más conocimiento, sino está en qué estamos conociendo, qué estamos practicando, qué estamos viviendo en sí, qué es nuestra experiencia personal. Dice en el versículo 8 y el versículo 9. Si decimos, Primera de Juan 1, leo. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ya? Y miremos qué interesante. Si decimos que no tenemos pecado y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Una vez más, el apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice claramente en la última parte del versículo que Él nos puede limpiar de toda maldad. Y la palabra maldad en griego es anomía, que significa sin ley o violar la ley. Entonces Él nos puede limpiar de toda violación de la ley de Dios. Ya, pero si confesamos nuestros pecados, si vamos confiadamente al trono de la gracia, si permitimos que Dios, si queremos andar en esa luz, si queremos practicar esa verdad, entonces Él hace esa obra maravillosa en tu vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos que se quieran acercar a Dios y quieren ser parte de esta obra maravillosa que Dios quiere hacer. Por eso en el libro de Daniel dice que en aquel tiempo muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán este propósito,
pero los entendidos comprenderán la limpieza, la purificación y el emblanquecimiento. Nuestras ropas tienen que ser lavadas en la sangre del Cordero. El Cordero tiene que limpiarnos de toda esa maldad. Es decir, Dios quiere quitar pensamientos de iniquidad y para eso necesitamos estar en comunión, en nuestra verdadera comunión, como dice en Primera de Juan. Pero si nosotros así lo deseamos. La palabra de Dios es tan clara y tan específica cuando nos habla acerca de todo esto maravilloso. Y como hemos estado estudiando la experiencia de Isaías que tiene, ¿ya? Y es maravilloso. Y qué lamentable como es el ser humano cuando permite que su mente se engruese y no le dé cabida a que la luz de la palabra de Dios pueda brillar en su vida de tal manera que pueda entender y escuchar la voz de Dios. La Biblia dice, el que es de Dios oye las palabras de Dios. Volvamos a Isaías en el capítulo 6. Isaías capítulo 6. Ahora vamos a leer en el versículo 8. Dice Isaías 6, 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer solo el 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién iré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ok, vamos a tener una pausa. No se vayan, quédense con nosotros. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta medianoche sonará, a sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán, con nosotros para siempre nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Cantaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las
alegrándose de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A este programa de verdades bíblicas, ya estamos en la segunda parte ya de este mismo programa, y estamos viendo lo que es el capítulo 6 del libro de Isaías, la visión que tiene Isaías, que se llama le ponemos el título del tema, corazón engrosado, y aquí estamos llegando al punto donde tenemos que llegar. Dice en el versículo 8 de Isaías 6, y después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dice el versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Ahora, en el versículo 10 dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Amén. Qué interesante lo que se presenta aquí. El profeta Isaías es mandado a predicar porque Dios hace la pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién está dispuesto a dar el mensaje? Y entonces el profeta Isaías dice, heme aquí, estoy listo, estoy preparado, yo puedo ir. Y entonces dígale a este pueblo, oigan bien, pero no van a entender. Vean, pero no comprendan. ¿Cómo es esto? Y dice el versículo 10, engruesa el corazón de este pueblo. ¿Qué es lo que iba a engrosar el corazón? ¿Será de que pues al predicarle o Dios mandaba un poder que los engrosaba, que los ponía duros? Hermanos, lo que engruesa el corazón es el rechazamiento de la verdad. Es el rechazamiento abierto de la verdad. Y cada vez que la verdad se rechaza, nuestro corazón se pone más duro, y es más difícil que el mensaje de Dios penetre y uno pueda percibir el mensaje del cielo. Se vuelve tan difícil. Y aunque la gente oiga, tiene el oído sordo, aunque vea, no mira, y no puede entender y tampoco no puede haber sanidad espiritual. Por lo tanto, pasa el tiempo y nosotros en la iglesia y no somos cambiados, y no somos transformados, y no somos nueva imagen, y seguimos en la misma manera, viviendo en el orgullo, en el egoísmo, en la maldad. Y aunque el mensaje lo oímos, sí, yo sé ese mensaje, pero ese mensaje no te está santificando porque solamente estás recibiendo información y la información no está siendo procesada, es decir, no está siendo practicada. Y si no practicamos la verdad, dice Juan, mentimos contra Dios y por lo tanto nuestra falta sigue en pie porque seguimos practicando y no nos apartamos del pecado. Ahora bien, esta palabra que leemos aquí se encuentra en Mateo capítulo 13 también. Vamos a Mateo capítulo 13. Una pregunta que le hacen a Jesús. Mateo capítulo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a leer en el versículo 10. Mateo 13. Vamos a leer en el versículo 10. Y el versículo 11 dice así: entonces vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Es decir, ¿por qué les presentas ilustraciones? ¿Por qué no les hablas claro? ¿Por qué no les explicas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera, leo el versículo 12, que tiene se le dará y tendrá más, mas el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces la palabra de Dios presenta claramente aquí por qué la gente común
los que no eran sus discípulos, el Señor Jesús les hablaba en parábola, porque a ellos se les había revelado los misterios, porque a los otros no se les revelaba. ¿Cuál es la razón? ¿Será que Dios hace excepción de personas? No, en ningún momento, sino que cuando Jesús llamó a sus discípulos, estuvieron dispuestos a seguirle, estuvieron dispuestos a servirle, estuvieron dispuestos a andar con Él, a caminar con Él. Y por lo tanto, como todo el tiempo estaban con Él, fueron recompensados de conocer los misterios que a ellos no les fue revelado. Porque cuando ellos estaban en privado, le preguntaban a Jesús: Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿Y por qué? Y entonces Jesús les daba una explicación y ellos podían entender. Pero el que solamente escuchaba y no estaba interesado, entonces a ellos no se les revelaba porque no estaban interesados. San Mateo capítulo 13, versículo del 13 al 15. San Mateo 13, del 13 al 15. Dice así: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, y en ellos se cumple la profecía de Isaías. Y cita Jesús la profecía, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Amén. La palabra de Dios lo dice claramente ahí. El pueblo había cerrado sus ojos para no ver, porque la mente estaba engrosada, llena de grasa, dura, difícil de entrar, y no podía captar el mensaje celestial. Y por esa razón no podían entender con el corazón y ser sanados del pecado. Puede ser que esta sea tu experiencia, mi experiencia. Y por esa razón el Señor nos manda este mensaje. Este mensaje para que nosotros meditemos. ¿Realmente estamos rechazando el mensaje de Dios, la verdad de Dios? ¿O la estamos aceptando y lo vivimos a media? Hay una palabra que me llama la atención, porque dice que con el corazón se ha engrosado. Y oyen pesadamente. Y oigan con los oídos, con el corazón entiendan y se conviertan. La palabra clave es convertirse. Me llama la atención lo que dice 2 de Corintios 3. Vamos a 2 de Corintios capítulo 3 y quiero leer en el versículo del 14 al 16. 2 de Corintios 3, versículo del 14 al 16. Dice la palabra de Dios lo siguiente: porque sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pueda que en nosotros haya un velo que no nos permite ver, un velo que no nos ayuda a comprender los mensajes, un velo que no nos hace discernir y pensamos que todas las cosas están bien. Pero cuando hay conversión, y la palabra convertir en griego es epistrefo, que significa revertir, dar la vuelta, no seguir el mismo estilo de vida, el mismo camino, cambiar el rumbo. Cuando hay conversión, entonces el velo se quita y yo puedo ver, puedo entender, puedo comprender lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando el velo está, yo no puedo ver nada. Y pienso que todo está bien. Y aunque oiga el mensaje, sí es para el otro, pero no es para mí. ¿Ya? Y nos quedamos así.
Pero dice 2 Corintios 3, el versículo 17 y el versículo 18. Porque después de que uno da la vuelta, pasa algo muy interesante que enfatiza el versículo 18. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, cuando hay un epístrofe, cuando hay una conversión, cuando yo me doy la vuelta de mi estilo de vida, el velo se quita porque el Espíritu comienza a trabajar de tal manera a hacer una obra de metamorfos, como se dice en griego, que es metamorfosis, una transformación. Y esa transformación dice mirando como un espejo. Y cuando Pablo dice un espejo, es un espejo oscuramente, como lo dice en la otra carta de Corintios. ¿Por qué? ¿Por qué oscuramente? Bueno, sencillo, muy práctico. Los espejos que tenían antes no eran como el que tenemos nosotros, ya que se mire la imagen perfecta, sino era una imagen oscura, no tan clara, porque era de un metal pulido. Y entonces esa imagen que quizás no entendemos muy bien, que nos presenta la palabra de Dios, nos va transformando de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Pero cuando yo dejo que mi corazón se convierta, dando la vuelta al estilo de vida que tengo. Pero Isaías le dice, anda y dile a este pueblo, porque este pueblo, este mensaje lo va a engrosar, este mensaje lo va a poner más duro, lo va a poner más difícil, porque no lo van a aceptar. Ese es el problema, que no hay aceptación. Ahora bien, vamos a Isaías, nuevamente capítulo 6. Y vamos a terminar de leer en los últimos versículos que están en Isaías 6. Isaías 6. Vamos a leer en el versículo 11 y en el versículo 12. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y sea grande el abandono en medio de la tierra. Pues aún quedará en ella una 10ª parte, y volverá a ser consumida, como la encina y el roble, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa. Amén. La pregunta es, dice, ¿hasta cuándo va a pasar este endurecimiento? ¿Hasta cuándo la gente va a rechazar el mensaje? ¿Hasta cuándo la gente va a tener una buena vista? Hasta que se acabe todo, dice el versículo, hasta que las casas se queden sin morador. ¿Qué quiere decir esto? Que la dureza del corazón del ser humano va a ir gradualmente en esta vida, pero cada vez más duro. Sin embargo, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a esa verdadera conversión, porque necesitamos una conversión que viene de parte de Cristo, el cual es un regalo que Él nos da. Y podemos decir, bueno, pero si a mí no me lo ha dado, ¿cómo yo puedo convertirme? Ok. Esa es una muy buena pregunta. Pero desde el momento que yo siento la necesidad de ser alguien diferente, de ser alguien guiado por el Espíritu de Dios, de ser alguien que quiere ser controlado por el Señor, es porque Dios ya va trabajando. Pero resulta que los afanes de esta vida ahogan ese deseo. Pero resulta que los placeres de esta vida me hacen olvidar ese pensamiento. Pero resulta que los problemas de esta vida se vuelven más grandes y no me parece, porque cuando la cosa se mejora, yo mejor ya no sigo pensando en esto. Entonces, el regalo, el don, llegó.
pero yo no lo quise ver. Y como yo no lo quise ver, entonces mi corazón se comienza a engrosar, se comienza a poner más duro y se vuelve más difícil. Y yo no quiero dar la vuelta y no quiero que se revierta esto. Y como no se revierte mi estilo de vida, entonces mi corazón se queda engrosado. Pero el Señor no nos envía este mensaje para que nosotros nos desanimemos. No nos envía este mensaje para que nosotros lo veamos, bueno, ya hasta aquí llegamos y entonces, ni modo, ya estamos en lo que estamos. No, no es así. Hay un versículo que me llama la atención. Quiero ver si lo encuentro. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. En el libro de Hebreos, se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, y en el versículo 7, dice así: otra vez determina un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si nosotros hoy escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. La voz de Dios la oímos por cada predicación, por cada palabra que se da. Y la palabra de Dios dice en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos hoy confiadamente. Hoy todavía hay mediación, hoy todavía hay un intercesor, un abogado que está ante Dios clamando por nosotros. Pero depende de nosotros si queremos tomar esa decisión. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Vamos a terminar con palabras de oración. Nuestro Padre, nuestro Dios, que mora en las alturas de los cielos, le damos gracias en este momento por su amor y misericordia. Porque su Espíritu nos enseña al estudiar su palabra. Le pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestras faltas. Y sobre todo, Señor, que nuestro corazón duro pueda volverse un corazón de carne. Ayúdanos a dar esa vuelta para tener esa conversión, de tal manera que el Espíritu pueda trabajar en esa transformación de nuestro carácter y de nuestra vida. Bendice a cada persona que escucha este mensaje en la ancha faz de la tierra. Quédase con ellos y sobre todo dándoles esa esperanza y ese consuelo que solo se encuentra en su Hijo amado. En sus brazos de amor nos ponemos en este momento en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.